de Fátima Quintana. Ella tenía 12 años, vivía en el Estado de México. El 5 de febrero del año 2015 salió de la escuela rumbo a su casa. Fátima desapareció. Sus papás la buscaron incansablemente. En la carretera Naucalpan-Toluca encontraron finalmente su cuerpo. Desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ocurría en septiembre, las manifestaciones no cesan. La violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Delitos contra las mujeres y menores mantienen en alerta a distintas entidades del país. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta fuertes críticas por diversos escándalos de corrupción y conflictos de interés. Mientras tanto, la caída internacional de los precios del petróleo genera incertidumbres económicas. Las cifras de seguridad muestran que estados como Guerrero y Tamaulipas encabezan los índices de homicidios. Güey, ¿viste lo de la niña? ¿Qué niña? La que mataron. No Se llamaba Fátima. No, ¿y dónde te apareció? En Facebook. Güey, mira, me acaba de aparecer que mató otro feminicidio en Toluca. Güey, sí, en la mañana me estaba saliendo y vi que era una niña de 12 años. Güey, mira lo que me encontré en Next. ¿Quién es Fátima? Pues Fátima era una niña, eso, una niña. Ella tenía sentimientos propios, inteligencia, fuerza, y Fátima era muy soñadora. Fátima Varina Quintana Gutiérrez nació cuando Lorena y Jesús ya no esperaban otro bebé. Pero llenos de felicidad, un 4 de junio del 2002 recibieron a la pequeña Fátima en el Estado de México. El hermano que va antes de ella es mayor por 9 años y con sus otros 2 hermanos mayores hay 12 y 13 años de diferencia. Cuenta su mamá que desde el primer momento todos quisieron a la nueva bebé. Cuando Fátima nació, la familia vivía en casa de los abuelitos paternos. 2 años después nació Daniel, el hijo más pequeño. Fátima estaba completamente encantada con su nuevo hermanito, Memito. Fátima era una niña soñadora, amante de las novelas fantásticas como Los Juegos del Hambre, Narnia, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Era fan de la poesía, especialmente del poema Margarita de baile de Rubén Darío. Adoraba jugar con su hermano Dani en el majestuoso ocote fuera de su casa. Soñaba con convertirse en médico, quería curar todas las enfermedades y que sus papás siempre estuvieran con ella. Llegando el año 2015, Fátima era una joven adolescente de ojos oscuros, piel morena, cabello negro y lacio que iba a la secundaria. Mi lucha empezó el jueves 5 de febrero del 2015. Alrededor de las 3 de la tarde, Fátima Quintana regresaba sola de la escuela hacia su casa, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México. Cuando se encontraba aproximadamente a 100 metros de llegar a su hogar, fue interceptada y privada de su libertad. Nunca llegó. Sus padres comenzaron a buscarla apenas 1 hora después de notar su ausencia. Preguntaron a los vecinos, incluso a quienes más tarde descubrirían como los responsables. Fueron identificados como los hermanos Luis Ángel Ataide y Josué Misael Ataide, así como José Juan Hernández Cruceño, conocido en la comunidad como El Pelón. Y eran personas conocidas en el entorno donde vivía Fátima. A Misael le dieron 5 años de internamiento. Luis Ángel está sentenciado a 73 años, 8 meses, y José Juan a la pena máxima del Estado de México. El cuerpo de Fátima fue encontrado con signos de violencia física y sexual extrema. No fue solamente un asesinato, fue un feminicidio. La familia de Fátima inició entonces otra lucha, la búsqueda de justicia.
Las irregularidades en el proceso judicial llevaron a la madre de Fátima y a su familia a denunciar públicamente las fallas del sistema de justicia y el trato revictimizante que enfrentaron durante su búsqueda de verdad. Esta lucha tuvo graves consecuencias, pues las amenazas y los actos de intimidación los obligaron a abandonar el Estado de México y a desplazarse de manera forzada a otra entidad del país para proteger su vida. Esto nos lleva a cuestionar una sociedad que aún normaliza distintas formas de violencia contra las mujeres y que con frecuencia exige a las familias enfrentar solas las consecuencias de un problema que debería ser prevenido y atendido de manera colectiva e institucional. Para comprender el feminicidio de Fátima implica ir más allá de los hechos. No basta con conocer qué ocurrió o quiénes fueron los responsables. También es necesario preguntarnos por qué este tipo de violencia sigue ocurriendo y qué condiciones permiten que se repita. La realidad no es algo que simplemente pasa porque sí. La forma en que entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor se construye con lo que vivimos día a día, con lo que escuchamos en la calle y con las ideas que la sociedad nos va enseñando. Nada de lo que vemos pasa en un vacío. Todo lo que pensamos está influenciado por las historias que decidimos creer o ignorar. ¿Y qué significa eso? Que lo que sabemos sobre Fátima no es solo una verdad completamente objetiva. Lo conocemos a través de medios de comunicación, testimonios, discursos institucionales y procesos judiciales. Los medios hablaron de la brutalidad, pero pocas veces hablaron de las estructuras que hicieron posible esa violencia. Cuando un feminicidio se presenta solamente como una tragedia individual, parece un caso aislado, y no lo es porque detrás de cada feminicidio existen condiciones sociales, culturales e institucionales que muchas veces pasan desapercibidas. El poder no siempre actúa mediante la fuerza directa. También actúa a través de discursos que determinan qué es normal y qué no. Cuando la violencia contra las mujeres se vuelve cotidiana, entonces dejamos de cuestionarla. El sociólogo Pierre Bourdieu llamó a esto violencia simbólica. Es un tipo de violencia que no necesita de golpes para lastimar. Funciona de forma tan silenciosa y sutil que se vuelve invisible. Es la forma más peligrosa de agresión, porque se disfraza de costumbre o de sentido común, logrando que la gente la acepte y la repita como si fuera lo más normal del mundo. Frases que parecen inofensivas, pero que trasladan la responsabilidad a las víctimas. Son expresiones que escuchamos con frecuencia y que muchas veces repetirnos sin cuestionarlas. Poco a poco estas ideas hacen que la violencia parezca algo normal o inevitable. En lugar de preguntarnos por qué alguien decidió ejercer violencia, terminamos preguntándonos qué pudo haber hecho la víctima para evitarla, y ahí es donde comienza a construirse una forma silenciosa de injusticia. Susana Velázquez explica que la violencia sexual no nace del deseo, nace del poder. El cuerpo de Fátima fue tratado como un objeto, como un territorio sobre el cual otros podían ejercer control. Y eso no ocurre de manera aislada, ocurre dentro de estructuras patriarcales que enseñan dominación, control y agresividad. Desde edades tempranas aprendemos formas distintas de relacionarnos con el poder, el cuerpo y la violencia. Mientras a muchas niñas se les enseña a cuidarse, obedecer o tener miedo, a algunos hombres se les sigue asociando con ideas de control, fuerza y autoridad. Estas desigualdades no explican por sí solas la violencia, pero sí crean contextos donde ciertas formas de agresión pueden llegar a normalizarse o justificarse. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. Me gusta jugar con mis muñecos. Juego a que soy su mamá y los cuido. Fátima tenía 12 años. Era una niña. La violencia contra niñas implica una relación profundamente desigual. Cuando miramos una tragedia como esta, nos damos cuenta de que el peligro se acumula en varias capas. No se trata únicamente de que fuera una agresión por el hecho de ser mujer. También tiene que ver con los años que tenía. Fátima estaba en el punto más indefenso posible, el cruce entre ser una niña y ser una mujer en una sociedad donde los adultos imponen su poder sin piedad. Las niñas ocupan una posición de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad, ya que suelen ser percibidas como personas sumisas, obedientes y con menor capacidad de decisión frente a los adultos. En el caso de Fátima, esto le facilitó a sus agresores ejercer poder y control sobre ella. Su feminicidio evidencia cómo la vulnerabilidad infantil y la subordinación femenina pueden converger, mostrando que la violencia de género también está influida por las normas y estereotipos sociales que colocan a lo femenino y en este caso a la viva imagen, como lo es cualquier mujer o niña, en una posición de sumisión y debilidad.
terminó con el asesinato. Las irregularidades en la investigación, los retrasos judiciales, la revictimización, la corrupción, la impunidad también son violencia. La violencia institucional también fue parte de la historia de Fátima. Su madre ha relatado que durante el proceso judicial, una jueza llegó a cuestionar si podía determinarse el feminicidio porque no se sabía si Fátima había tenido su primera menstruación. Mientras la familia enfrentaba este tipo de obstáculos, Daniel, su hermano, tuvo que cargar con el trauma de haber encontrado su cuerpo y con años de una lucha que no parecía terminar, finalmente, Daniel murió tras sufrir negligencia médica. Una pérdida que su familia relaciona con las consecuencias del desplazamiento, el abandono institucional y todo el desgaste provocado por la búsqueda de justicia, porque la violencia no terminó con el asesinato de Fátima, continuó afectando a quienes sobrevivieron. Cuando las instituciones fallan, el mensaje es claro: la vida de mujeres y niñas vale menos. Y cuando la justicia se retrasa, se niega o se vuelve inaccesible, la violencia no termina. Por el contrario, se prolonga en el tiempo y afecta a quienes sobreviven. La impunidad no solamente afecta a una familia, le enseña a toda la sociedad que estos crímenes pueden repetirse. 10 años después del feminicidio de Fátima, su caso volvió a cobrar fuerza gracias al trabajo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que continuó visibilizando las irregularidades del proceso y exigiendo justicia para ella y su familia. Esto demuestra que la búsqueda de justicia no terminó con la sentencia, sino que sigue siendo una lucha contra el olvido y la impunidad. Y les entregamos a Luis Ángel y a Misael. Y aún así, entregándoles a los asesinos, los dejan ir. No hay pruebas químicas ni científicas más profundas de mi hija porque la Procuraduría y sus peritos asentaron en el expediente que no tenían tiras reactivas. Y por todas esas irregularidades dejaron libre a Misael. El impacto de un feminicidio no se queda solo en el lugar del crimen, se mete en la vida de todas las que siguen ahí. Muchas mujeres aprendimos desde que éramos muy chicas a cambiar nuestra forma de actuar para poder estar a salvo. Aprendimos a cuidar por dónde caminamos, a desconfiar de los extraños y a medir cada paso, convirtiendo el miedo en una regla obligatoria para poder sobrevivir día con día. El feminicidio produce miedo colectivo. Muchas mujeres aprendimos desde niñas a modificar nuestras conductas para sobrevivir. No caminar solas, no confiar, no salir tarde, no usar cierta ropa. El miedo termina condicionando nuestras formas de existir. Me bajo del camión y es de voltear pues a todos lados, que no haya nadie y pues me vengo prácticamente rápido a mi casa, si es posible me vengo corriendo. O si veo un carro o algo, me subo a la banqueta, que me tape un arbolito o algo, que no me vean. Sí hay cierto temor. ¿A ti qué te decían cuando eras niña? Me decían que tenía yo que tener mucho cuidado, que no me rodeara de malas amistades, que la gente es muy perversa y me podrían hacer daño, que tenía yo que tener cuidado, que no me fueran a dar bebidas adulteradas, que me cuidara de los chicos malos, porque a veces se quieren pasar de buenos. Calladita te ves más bonita. Eso no es de niñas. Las niñas deben comportarse como señoritas. Las niñas no dicen groserías. No debes de andar sola porque eres mujer. Cuando era niño me decían que tuviera muchas novias. Sí, bueno, aunque en mi núcleo familiar no he crecido con una educación que se pueda considerar machista, de parte de la familia de mi papá sí tienen algunos comportamientos machistas, como por ejemplo un tío está muy acostumbrado a que cuando hay reuniones las mujeres son las que se sirven a los hombres la comida, le pasan las tortillas, la salsa, están en la cocina, terminan lavando los trastes. Y esto pues bastante apoyado por mi abuela, ya que también es ella otra persona que tiene comportamientos bastante machistas, como por ejemplo
siempre que voy a visitarla yo, me pregunta qué es lo que yo quiero comer. Cuando ahí tengo una prima que vive relativamente cerca y no la consiente tanto de esa manera. Entonces ese es un comportamiento machista. Por otro lado, de parte de la familia de mi mamá, mi abuelo es el que ha presentado también comportamientos machistas, como por ejemplo cuando mi mamá estudiaba, él pensaba que no era necesario tampoco y que era mejor que atendiera a un hombre. También mi abuela en su momento le decía a mi mamá que atendiera a mi papá, pero no creo que sea lo correcto. De igual forma, mi abuelo alguna vez maltrató a mi abuela, y también recuerdo que él decía que si no comías chile, no eras niñita, pero no eras menos hombre. Hacer justicia también implica reconocer quién era una persona más allá de su muerte. Fátima no era solamente una víctima. Era una hija que esperaba volver a abrazar a sus papás. Una hermana con ganas de salir a jugar con su hermano Memito. Una amiga que siempre quería compartir momentos. Una niña con sueños que quería estudiar y construir su futuro. Una hija que quería vivir, que quería crecer y disfrutar su infancia junto a su familia. El feminicidio no es un problema individual, es una responsabilidad social, política e institucional, porque ninguna niña debería crecer aprendiendo a tener miedo, y ninguna familia debería luchar sola por la justicia. La realidad es que la impotencia muchas veces te gana después de darte cuenta que no es verdad lo que nos dijeron en sus campañas, no es verdad ese eslogan que traen de que es tiempo de mujeres y que llegamos todas. Sigue siendo solamente una falacia del Ejecutivo de nuestro país, porque no solamente esto se da en el Estado de México, también se da a nivel nacional. Y solamente simulan con nosotras las víctimas y no les importa para nada nuestra salud emocional. Cuando nosotros solamente lo único que les pedimos es accesar a la justicia, a la verdad y a la justicia y a esa tan buscada reparación, ¿sí? Yo sé y tengo claro que con nada van a reparar lo que hicieron con el caso de Fátima y con mi hijo Daniel. Con nada lo reparan, pero seguimos aquí buscando que nos abran puertas. Todos los niños y niñas merecen disfrutar una infancia sin miedo, libre y segura. Alcemos la voz por Fátima y por todas las que ya no están hoy. Nosotras estamos dispuestas a ponerlo todo, porque cada persona desaparecida es una parte de nuestro cuerpo. Que se sepa que ya no tenemos miedo, que se sepa que ahora tenemos rabia. Yo lo que quiero es saber ¿dónde está mi hija? No está sola. No está sola. No está sola. No está sola. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las mujeres cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas.
que caiga con fuerza el feminicidio.